Cordial saludo, mi nombre es Jefferson Joan Noza, estudiante del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Libertad de Distancia. A continuación realizaré una presentación correspondiente a la fase 4, conclusiones del curso Sistemas Políticos Comparados. El contenido de esta presentación es un objetivo, análisis de calidad de la democracia colombiana, resultados de la calidad de la democracia según la metodología de Morlino y Duque, análisis del presidencialismo colombiano y reflexión. Objetivo, comprender y evaluar cómo funcionan los sistemas políticos democráticos en los diferentes países y contextos. Este es como el objetivo principal del curso. Esto incluye el estudio de los procesos electorales, los sistemas de gobierno, la participación ciudadana, la protección de los derechos humanos, y la libertad de expresión, entre otros aspectos. Al analizar la democracia se busca identificar fortalezas y debilidades en el funcionamiento de los sistemas políticos y brindar recomendaciones para mejorarlos y hacerlos más inclusivos y representativos para todos los ciudadanos. Análisis de la democracia colombiana. Bueno, el análisis de la calidad de la democracia en Colombia es un tema complejo que involucra múltiples dimensiones y perspectivas. En términos generales, la democracia colombiana ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, especialmente en lo que refiere a la protección de los derechos humanos y la reducción de la violencia política. Más sin embargo, aún existen importantes desafíos que rompen la calidad de la democracia en Colombia, ¿no? Entre ellos se encuentra lo que viene siendo la corrupción y la falta de transparencia en el gobierno, la debilidad de las instituciones democráticas, eh, y la poca participación ciudadana llega a ser un poco limitada, ¿no? Especialmente por los grupos más vulnerables del país, como lo son los indígenas y los afrodescendientes. También tenemos en cuenta la polarización política y la violencia en algunas zonas del país. Esta sigue siendo uno de los obstáculos para el pleno desarrollo de la democracia. Listo. Resultados de la calidad de la democracia según la metodología de Morlino, 2014. Listo. En palabras del profesor Morlino, una democracia de calidad es una estructura institucional, la cual establece que permite que los ciudadanos alcancen la libertad e igualdad mediante el legítimo y correcto funcionamiento de sus instituciones y mecanismos. ¿Listo? Como tal, el análisis, según Morlino, cuenta con 8 dimensiones. En el caso tal de la dimensión del Estado de Derecho, cuentan con subdimensiones, como es el caso de la seguridad individual y el orden civil. En el caso de Colombia, en estos términos de seguridad individual y orden civil, existe una elevada incidencia de crimen organizado. Los temas que ya conocemos, tanto de narcotráfico como de los grupos al margen de la ley, ya sea las FARC, ELN, etcétera, ¿no? En cuanto al Poder Judicial Independiente, eh, las presiones políticas son habituales y se siguen presentando amenazas en contra de la seguridad personal de los jueces. Estas amenazas son perpetradas por grupos terroristas del país. En cuanto a la capacidad institucional y administrativa, el capacidad, el poder legislativo es bicameral, ¿sí? El presidente conserva el poder de designar y de hacer dimitir a los gobernadores también. En cuanto al control civil de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad con frecuencia han sido relacionadas con actividades ilegales,
al igual que también con violación a los derechos humanos, como ha sido en el caso de las protestas presentadas en años anteriores. En la dimensión 2 encontramos las elecciones libres y justas, en este caso es la dimensión de la rendición de cuentas electorales. En cuanto a elecciones libres y justas y periódicas, pues formalmente las elecciones se presentan de esta manera, ¿no? Pero sin embargo, en algunas regiones, por presencia de los grupos violentos, pueden perturbar el desarrollo de las mismas. En la libertad de organización de los partidos no existen grandes restricciones, debido a que en la Constitución está estipulado de que cualquiera puede formar partidos políticos previa reunión de los requisitos que allí se establecen. En este caso, con un número establecido de firmas, se puede llegar a formar su organización partidaria. En presencia y estabilidad de eh, alternativas, eh, en los últimos años, bueno, anteriormente se presentaba que Colombia históricamente había sido dominada por solo dos partidos, en el caso del liberal y el conservador. Eh, Mientras en la actualidad se pasó de un esquema bipartidista a una estructura multipartidista con muchas opciones para escoger. Dimensión número 3: responsabilidad interinstitucional. Relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo. Estos son marcadamente dependientes a las características personales del presidente, ¿no? Pero el ejecutivo tiende a ejercer una influencia en los temas tratados por el legislativo. Corte Suprema o Tribunal Constitucional, sus miembros son nominados por el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y designados durante 8 años. Defensor del Pueblo y Tribunales de Cuentas. En este caso, el Defensor del Pueblo se designa por un periodo de 4 años. Existen también defensorías territoriales en cada departamento como tal. Eh, eh, en el caso de la dimensión número 4, encontramos las oportunidades de participación, es la dimensión de la participación política. Eh, en este caso se llevan a cabo elecciones nacionales y subnacionales en forma periódica. ¿Listo? En cuanto a la participación electoral en elecciones y referendos, los niveles de concurrencia electoral y comicios presidenciales se encuentran dentro de los más bajos de la región. Seguimos con la dimensión política. Competencia política, competencia entre agentes. Listo. En este caso, tras la caída del sistema bipartidista, que eran liberales y conservadores, el escenario político se tornó volátil y fragmentado con un número creciente de partidos. Entonces existe una gran competencia entre los partidos, así como una competencia interna y una alternancia efectiva entre ellos. El poder se pasa de un partido a otro. Dimensión 6: libertad y derechos. En cuanto a la dignidad de la persona, especialmente ante la justicia, es un poquito débil. Colombia es uno de los países más violentos, que tienen la tasa de homicidios más elevada y en el caso de mayor número de asesinatos de líderes sociales también, ¿no? También existe lo que vienen siendo las torturas y los secuestros. En cuanto a los derechos civiles, mm, se hallan con un grado, por decirlo así, grave, comprometidos a las restricciones de la libertad de expresión, a la libertad de prensa, de transporte. En los derechos políticos, estos sí gozan de una plena protección y se han ampliado considerablemente los procedimientos y mecanismos
para la participación popular. Dimensión 4, solidaridad, igualdad de derechos, perdón, dimensión 7, solidaridad, igualdad, derechos, equidad social. Bueno, en esta casa, en este caso, la desigualdad de ingresos es un poco elevada. Se ha mantenido relativamente igual durante los últimos casi 20 años. También existe una pequeña discriminación, aunque la mayoría de los derechos civiles de las minorías tienden a proteger a las etnias, persiste la discriminación contra afrodescendientes y eh, pueblos indígenas. Eh, por otro lado, los derechos sociales, económicos y culturales, el mercado laboral permanece una gran contratación informal, ya lo que conlleva a la no formalización de los empleos. Dimensión 8, capacidad de respuesta, capacidad de respuesta. Listo. La legitimidad percibida, el país ha vivido como tal durante los últimos 50 años en una democracia. Sin embargo, un tercio de la ciudadanía no cree que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Un 50% se muestra desencantado o no le agrada la idea de que cómo funciona la democracia del país, ¿no? Limitaciones a las capacidades de respuesta, algunos de los principales obstáculos que limitan la capacidad de respuesta son el clientelismo, la corrupción y un sistema partidario fragmentado e inestable, lo cual genera una perturbación del conflicto interno en el país. Listo. Según Polity 4, en las tendencias de los regímenes de países individuales. Como se aprecia acá en la gráfica, evidenciamos de que Colombia está con una democracia entre 6 y 9, que son países democráticos, pero no full democráticos. Eh, en la presente esquema, evidenciamos que desde el año 1997 aproximadamente, se ha permanecido estable en cuanto al tema de la democracia. Listo. Análisis del presidencialismo colombiano. ¿Qué tan fuerte es el presidencialismo colombiano en el contexto de América Latina? Bueno, el presidencialismo colombiano es una forma de gobierno eh, en la que el presidente tiene un gran poder y control sobre el sistema político, incluida la capacidad de nombrar a los miembros del gabinete y tomar decisiones clave sobre políticas públicas. En este sentido, el presidencialismo colombiano es similar a otros sistemas presidencialistas de América Latina, ¿no? Sin embargo, la fortaleza del presidencialismo en Colombia, en comparación con los otros países de la región, según algunos expertos, por una parte argumentan que el presidencialismo colombiano es relativamente fuerte, debido a la capacidad del presidente de influir en el Congreso y en la toma de decisiones políticas, mientras que por otra parte sostienen que la debilidad de las instituciones democráticas y la corrupción limitan el poder del presidente y en sí del presidencialismo. ¿Cómo cambió el presidencialismo colombiano con el periodo que hubo reelección? ¿Se fortaleció? ¿Se debilitó? ¿Por qué y cómo? Bueno, la reelección en Colombia tuvo un impacto mixto en el presidencialismo. Por un lado, se fortaleció la capacidad de los presidentes para gobernar y por otro, planteó desafíos importantes para la democracia y la participación ciudadana. Eh, en que el periodo de reelección como tal en Colombia permitió que los presidentes reelegidos, que en este caso fue Uribe y Santos, fueron reelegidos para un segundo mandato, tuvo un impacto significativo en el tema del presidencialismo como tal. Se fortaleció durante este periodo, ya que los presidentes tenían una base de poder
más sólida que pudieron y con ella pudieron tomar decisiones más eficaces debido a su mayor tiempo en el cargo. Eh, Más sin embargo, también hubo críticas hacia el sistema de reelección porque unas personas argumentaban que podrían conducir a la concentración del poder en la figura del presidente y a la limitación de la participación como tal ciudadana y la competencia política justa, ¿no? Y además otros argumentaban que la reelección, perdón, podría debilitar la independencia de las instituciones democráticas, como el Poder Judicial y el Congreso. ¿Cómo han sido las relaciones ejecutivo-legislativo en la última década en Colombia? Bueno, en este caso las relaciones entre ejecutivo y legislativo en la última década han sido de carácter mixto, con momentos de cooperación y también de confrontación. La polarización política y la falta de una mayoría clara en el Congreso han sido obstáculos importantes para la cooperación y la toma de decisiones efectivas. En este caso, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue del 2010 al 2018, el Ejecutivo y el Legislativo mantuvieron una relación bastante armoniosa, especialmente en su primer periodo de mandato cuando su coalición política contaba con la mayoría en el Congreso, lo cual permite un gran avance en su agenda legislativa, así como tomar decisiones importantes en cuanto a la relación del acuerdo de paz con las FARC. Más sin embargo, durante su segundo periodo, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se volvió más tensa debido a la polarización política que existía con las diferencias en torno a los temas de una reforma tributaria y la implementación del total acuerdo de paz con las FARC, ¿no? En el caso del gobierno de Iván Duque, la relación entre legislativo y ejecutivo fue más desafiante, especialmente porque la coalición política de Duque no contaba con la mayoría en el Congreso, lo cual dificultó la aprobación de algunas de sus iniciativas legislativas. Bueno, reflexión. ¿Cómo analiza usted la calidad de la democracia en relación con el presidencialismo existente en Colombia? Bueno, la calidad de la democracia en Colombia está estrechamente relacionada con el presidencialismo como tal que existe en el país, ¿no? Este presidencialismo puede traer algunos beneficios, como la capacidad de tomar decisiones de manera rápida y efectiva, pero también algunas desventajas importantes, como es la concentración del poder en la figura del presidente y la debilidad de las instituciones democráticas, como se mencionaba anteriormente. En el caso de Colombia, la calidad de la democracia como tal ha sido un poco afectada por la presidencia fuerte y centralizada que ha permanecido en los últimos años, ¿no? Esta limita un poco la participación ciudadana, dado que las personas se cohíben de votar por estos mismos temas y han debilitado las independencias de las instituciones como tal. También sumado a esto, existe la corrupción y la falta de transparencia que en el gobierno han erosionado la desconfianza, o mejor dicho, ocasionado una gran desconfianza en los ciudadanos, los cuales ya no creen en el sistema político actual, ¿no? Eh, por otro lado, como conclusión se da a entender de que existen beneficios importantes que equilibran la protección de las instituciones democráticas y la participación ciudadana. Esto lo hace el presidencialismo, ¿no? Pero para mejorar la calidad de la democracia como tal en Colombia, sería necesario fortalecer la independencia de las instituciones democráticas, así como reducir la corrupción y también fomentar una mayor participación como tal de la ciudadanía en el proceso político, en el caso de las elecciones.
¿Está mejorando o empeorando la calidad de la democracia colombiana a finales de la segunda década del siglo XXI? ¿Y por qué? Bueno, la calidad de la democracia en Colombia es un tema complejo, ¿sí? Que está en constante auge y en constante evolución. Es como un poco complicado hacer una evaluación general sobre si está mejorando o está empeorando a finales de esta década, ¿no? Se puede, más sin embargo, afirmar algunos aspectos de la democracia en Colombia que sí han mejorado, pero también hay otros temas que han empeorado, ¿no? Por ejemplo, por un lado, en los últimos años se ha visto un avance significativo en cuanto a la protección de los derechos humanos, también en cuanto a los temas de la lucha de la corrupción y la reducción de la violencia política que se presentaba en años anteriores, ¿no? Eh, la participación ciudadana también ha percibido algunos aspectos, como el tema de las protestas que se han tenido en cuenta y también de las elecciones, ¿no? Eh, por otro lado, cuanto a los temas de los desafíos que afectan a la calidad de la democracia en Colombia, es la polarización política que ha surgido en los últimos años con la creación de nuevos partidos políticos, pero a su vez con la representación de las mismas personas que han venido a través de los años con el poder, ¿no? Esto ha conllevado al debilitamiento como tal de la confianza de las instituciones democráticas, eh, y a generar una división entre los ciudadanos como tal del país. Sumado a esto también el tema de la pandemia del COVID-19 generó nuevos desafíos hacia la democracia, y la ha llevado a una mayor polarización, por decirlo así, en algunos aspectos, ¿no? Entonces, como tal, aunque hay aspectos positivos en la democracia colombiana, también hay desafíos importantes que tienen que ser abordados para mejorar la calidad de la misma, ¿no? Se necesita fortalecer, hacer esfuerzos continuos, mejor dicho, y coordinados de los líderes políticos, las instituciones democráticas y la sociedad civil en general para tener una democracia adecuada en nuestro país.